Y aquí con ustedes en Capital Radio, desde los estudios centrales en la calurosa Madrid, tenemos con nosotros hoy a Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Buenos días. Con nosotros también a Inmaculada Serrano, CEO de SpaceX. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días. Pues muy bien, buenos días, Luis Vicente. Buenos días. Ya corrigió SpaceX, ya cayó anoche. Ya ha caído. Ya podía, ¿no? Después de subir casi un 50%. Hasta que le vuelva a interesar a Elon Musk. Sí, efectivamente, y volverá a lanzar otra campaña publicitaria, volveremos a tener otro Tesla dando vueltas. O comprar alguna cosa, porque por el camino compra también cosas. Sí, también. Hombre, o bien para oponerse a los que vienen detrás. Porque Anthropic ¿cómo se llama el otro? Y OpenAI. Pues cuando vayan a salir a bolsa él tiene que obstaculizarlo, porque dice, toda la pasta para mí. Nos acompaña Miguel Córdoba, está conectado con nosotros, es profesor de Economía Financiera. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, encantado. ¿Ha ensayado usted ya los nuevos múltiplos para valorar SpaceX o se le han salido de la hoja Excel? No, la verdad es que yo jamás entraría en una empresa como SpaceX cuando resulta que el dueño tiene acciones que tienen 10 votos, mientras que los que compran en bolsa solo tienen un voto. Pues a mí ese tipo de empresas son claramente manejadas, que yo, por lo menos, en mi criterio de inversión, descarto ese tipo de empresas. Pues lo que se ha perdido usted, Porque es oportunista, eso lo hemos dicho aquí. O sea, sabíamos que va a subir, sí. Lo que no sabemos es durante cuánto tiempo, y es oportunista. Aquí es el típico caso en el que los institucionales van a ganar sí o sí, porque van a conocer exactamente cuándo tienen que entrar y cuándo tienen que salir, mientras que ese 30% de minoritarios pues sufrirán, porque siempre esperarán a mejor ocasión. Por un lado la avaricia, la codicia, el yo también, y nunca encuentran el momento de salir. Son como una especie de mariachis, como se decía antiguamente en el argot, ¿no? Efectivamente. Y ese doble rasero también, porque todos los fondos de inversión ahora están con el buen gobierno corporativo, con el que las empresas estén realmente bien gestionadas, que haya transparencia, que haya tal. Y como bien decía el profesor, el señor que tiene el 40%, 42% del capital, ostenta el 80 y tantos % de los votos. O sea, ay, alma mía, no hables de gobierno corporativo cuando son los gobiernos los primeros que no lo practican. Ya, bueno, eso así también. Que no mientes a la bicha, que de eso ya hemos hablado aquí mucho. Aparte, yo quería deciros, ¿y cuál es el objetivo de SpaceX? Yo sé que tiene el 65% de los satélites, de acuerdo, y eso es importante, puesto que hoy en día eso de cara a temas de guerras, a temas de comunicaciones es importante, pero dice, no, el objetivo es llegar a Marte. ¿Para qué? Para traerse unas cuantas rocas y un poco de polvo, no sé. Bueno, Miguel, no sé toda la industria tecnológica ha avanzado a base de la investigación espacial. Vamos a no quitarle algo de mérito que tiene. Lo que no sé si será este el primero o tenemos que esperar a que haya competencia para que realmente esa investigación y esa exploración tenga un sentido económico mucho más real. O cuántos años van a pasar hasta que lo aterricemos, nunca mejor dicho, claro, de Marte a la Tierra. O hasta que tenga una utilidad, ¿no? Yo ayer es que estaba en una mesa redonda, también hablábamos de esto y yo decía, bueno, es que tener 1 millón de personas en 2050 en Marte... Menos tráfico. Primero, bueno, menos tráfico, efectivamente. Si los coge todos de Madrid, encantada. Pero tener 1 millón de personas, ¿para hacer qué? ¿Viviendo dónde? ¿Contribuyendo a la economía cómo? ¿Tomando copas? Pues si te gustan las películas de ciencia ficción, ya nos lo han enseñado. Va a ser minería la primera industria que se desarrolle. Y si hay tierras raras, la pregunta del profesor queda respondida. Ya, claro. Hay un super negocio estelar en marcha, porque las tierras raras parece que son nuestro futuro. Lo que pasa es que... Hombre, raro es. Pero para eso no necesitas personas, ¿eh? Solo puedes hacer con robots. Es mucho más barato hacerlo con robots. Es cierto. Sí, pero yo querría deciros una cosa. Tenemos posibilidades de tierras raras mucho más cerca en la Tierra que en Marte. Es decir, yo sinceramente, si tenemos 2/3 partes de la Tierra cubiertas de agua y una tercera parte que no está cubierta, pues a lo mejor la exploración marina es mucho más barata que para buscar tierras raras, que en condiciones normales pues debería también haber en la misma proporción que hay en la tierra firme, pues a lo mejor es más barato, ¿no?, que no irse a Marte. Pero tienes que ponerte de acuerdo con otras personas, que ahí viene el problema, que estamos en un mundo cada vez más fragmentado en lugar de un mundo cada vez más global, que parecía la dirección correcta para hacer el mundo más grande. Ahora mismo sí tenemos que empezar a ver quién dirime la soberanía sobre las aguas territoriales, de quién son, cómo se transportan, la inversión, quién la hace. Al final dicen, mira, me voy a Marte. Pero Isabel, es que ese Marte...
O sea, Estoy bromeando, ¿eh? Irte a Marte, o sea, en las circunstancias óptimas, que no se dan todos los días ni todos los años, ir te lleva 2 años y medio, ¿eh? Ir en circunstancias óptimas. Perdona, negociar para el fin de una guerra que creíamos rápida en Ucrania, ¿cuánto está llevando? Y eso es mucho más importante porque... Más tiempo. Sí, mucho más. Así que... De todas formas, observo un sesgo, ¿no?, muy económico en vuestras interpretaciones, porque hablamos efectivamente en términos de poder, en términos de negocio, pero pensad que la gran industria en desarrollo es el ocio. Y los viajes a Marte de ocio, de diversión, de aventura, pueden ser efectivamente la industria que mueva aquello y que lleve a millones de personas allá. El ocio es el negocio de otros. Pensad en qué tipo de ocio se puede poner en marcha en Marte. Pues a lo mejor es eso. ¿Tú has visto fotos de la superficie de Marte? Sí. Todo por hacer, un optimista diría, Sí, todo por hacer, efectivamente, todo por hacer, es lo que te digo, o sea, allí te vas, pero a día de hoy, ocio, o sea, copas no te tomas muchas, ¿eh? Pues mira, aquí se puso de moda en la Tierra un juego que se llamaba el paintball, que era que la gente se disparaba con bolas. Con colores, pues imagínate batallitas espaciales sobre la superficie de Marte, Bueno. allí que no hay nada que romper todavía. No, que vayan sacando la lista de los voluntarios, que no me verás. Bueno, la imaginación humana es grande. Luego está efectivamente la Tierra. Sí, profesor. No, yo lo que decía, que comentaba Isabel, hay que dirimir lo de las aguas internacionales, bueno, y habrá que dirimir también quién es el propietario de Marte, o vamos a nombrar a Elon Musk, el jefe, el rey de Marte. El que se ha autodenominado el jefe. Es que estamos hablando de una situación ridícula. Yo siempre digo que en el Tratado Antártico del año 61 se hicieron bien las cosas, en el sentido de, mire usted, la Antártica no es de nadie, es patrimonio, es un poco de la humanidad, y ahí se hacen investigaciones de todos los países y lo que sea. Es decir, lo que no podemos es asumir que una empresa privada privada es quien va a dirimir de quién es Marte, cómo es Marte y qué se hace con Marte. Bueno, al final a veces puede ser más justo una empresa privada. Si se tokeniza y mezclamos aquí otras tecnologías, tokenizamos Marte y a ver quién puede... acceder y la propiedad distribuida. Pensad en nuestra historia como seres humanos, en aquel momento en el que la Tierra no tenía leyes internacionales que la rigieran, en la época previa a los descubrimientos, cómo funcionaban las cosas. Efectivamente era un terreno por conquistar y por lo tanto una mezcla de lo privado y el jefe de la tribu era el que iba marcando los territorios y luego aquello se iba modelando conforme a conflictos, conforme a acuerdos, conforme a negocios. Y conforme a guerras. Siempre han ha sido conformado, así, ¿no? Las guerras han conformado la limitación de fronteras una y otra vez. Yo llevo mucho tiempo diciendo que a mí me da mucho miedo que el espacio se vuelva a convertir en el salvaje oeste. Es que ya lo es, ¿no? Pero es que estamos entrando en esa dinámica, ¿no? De el primero, el más fuerte, el que sabe hacerlo mejor, el que lo hace más rápido, y yo creo que deberíamos de como yo esperaba que como sociedad fuéramos una sociedad mucho más evolucionada, que efectivamente supiéramos imponernos o autoimponernos nuestras reglas, pero no está claro que últimamente vayamos en esa dirección, lo cual me parece preocupante. Eso cuando la IA ya generativa sea capaz de colocarse por encima de los seres humanos y nos marque las líneas de convivencia, pues a lo mejor, ¿no? Pero de momento los humanos somos de esta manera. Y éxitos empresariales como el de Elon Musk tiene mucho que ver precisamente con la conquista de esa parte del espacio que está sin regular todavía. Corrígeme si me equivoco. A ver, ahora mismo el único negocio que realmente Elon Musk es un ocupa, ¿no? Es un ocupa, pero bueno, a ver, el único negocio que Elon Musk tiene y que realmente es rentable, tiene dos negocios realmente rentables en espacio. Uno es el tema de los lanzamientos, sí, que es cierto que prácticamente tiene el monopolio de los lanzamientos porque nadie ahora mismo es capaz de lanzar con la eficacia, con la efectividad, con los precios que él hace y con la cadencia que él lo hace, eso es cierto. Y luego está el tema de Starlink, que es un negocio de comunicaciones y, ojo, que es un negocio regulado, que él ha tenido que solicitar unas licencias de comunicaciones que se le han dado, etcétera, etcétera. O sea, él hasta ahora al menos ha entrado en esos negocios, ¿no? Desde el punto de vista de la parte de espacio. Lo que está queriendo vender ahora, pues yo creo que es un poco el espacio, como yo lo llamo, el espacio dreamer, el aspiracional, ¿no? El que a todos prácticamente todos nos ha gustado siempre la Guerra de las Galaxias y todos nos vemos ahí, ¿no? Unos disfrazados de blancos, otros disfrazados de negro,
a veces no sabemos quiénes somos, y luego están los grandes sabios que son más bajitos y que van diciendo grandes sentencias. Pero bueno, de momento él no se ha salido de ese guión, pero sí que es cierto que, como ya te decía hace unas semanas, Elon Musk, si hace algo muy bien, es vender muy bien el relato. Es un fantástico vendedor de relatos que hacen que mucha gente sueñe. Y como bien decíamos al principio, pues a lo mejor esos soñadores, ese 30% de inversores minoristas... Eso no les llamaría soñadores, pero bueno. Bueno, yo creo que ahí hay de todo. Ahí hay Yo creo que hace falta mentes privilegiadas porque pues, tendrán una personalidad enrevesada, pero que es listo y que tiene imaginación y que hay que empujar las fronteras para ir hacia un nuevo escalón de innovación es imprescindible. Es verdad que es un personaje polémico, como todos los genios, y me atrevo a decir que es un genio, peligroso, como todos los genios, pero bueno, yo creo que merece la pena intentar algunas de las cosas. Hablando de genios, sabéis que en la cumbre del G7, que ya termina, hubo un encuentro especial en el que dejaron sitio a los genios de la inteligencia artificial. Y ahí, junto con los líderes de los 7 países más poderosos del mundo, vimos sentados a Sam Altman, vimos sentado a Darío Amodei, estamos hablando de los líderes de OpenAI, de Anthropic, vimos al hombre este que desarrolló Google DeepMind, que fue aquel que lanzó una de las primeras voces de alarma, cuidado con esto de la IA que puede tener su peligro. ¿Qué creéis que pasó en esa reunión? ¿De qué hablaron? ¿Qué intuís que pasó? Pues de cómo ponerle vallas al monte, probablemente, porque el tema es que para ponerle vallas al monte, para intentar regular, por lo menos de una manera ética y de una manera responsable, la inteligencia artificial, hace falta conocerla muy en profundidad. Con lo cual, los reguladores tienen que incrementar su conocimiento y necesitan justamente a los que van a ser regulados. Necesitan un máster para primero entenderlo, ¿no? Necesitan comprenderlo primero y tener imaginación para proyectarlo más allá de un periodo electoral, que a lo mejor eso a los políticos es pedirles mucho. Claro. Interesante este tema. Bueno, más cosas de la actualidad. Después de que anoche o ayer tarde Donald Trump exhibiera en la forma esta tan extraordinaria que tiene de montar sus relatos la firma del acuerdo, el memorándum de entendimiento con Irán, ¿pensáis que todo nos va a ir mucho mejor de aquí a final de año? ¿Que el comercio internacional se va a normalizar? ¿Que profesor, que la economía va a mejorar, que esas nubarrones que habían traído para todos en los precios, sobre todo con la inflación, el estrangulamiento del estrecho de Hormuz, van a desaparecer? Sí, vamos a ver, parece razonable. De hecho, el petróleo ya está por debajo de 80, está a 79, la última vez que lo he mirado. Y antes de la guerra estaba a 73. Realmente, vamos a ver, el tema de Hormuz era un trozo que, bueno, pues una cierta significación del momento en que el 20% del negocio petrolífero o del petróleo, de los gases licuados y demás pasaba por allí. Bueno, vale que eso ha sido importante, pero el mundo no se ha parado con el tema de esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Y lógicamente, si hay un memorándum of understanding y en los próximos 60 días se llegan a los acuerdos que se tienen que llegar, porque a nadie le interesa esta guerra, ni siquiera a los contendientes, pues yo creo que, por supuesto, después del verano estará todo normalizado. Yo recuerdo que hace mes y pico salían algunos agoreros ahí, va a haber esta inflación, el mundo se hunde. Y usted, estamos hablando de algún conflicto local, algo muy específico, y en el momento en que la causa que lo ha provocado desaparece, pues lo lógico es que se desatasque, que empiece a fluir otra vez el petróleo por todas partes y que aprendamos la lección. A lo mejor lo que hay que hacer es invertir más en de hecho, la Agencia Internacional de la Energía ya avisó que el año que viene va a haber una auténtica inundación de oferta de petróleo. Así que entre el hundimiento de la economía y la normalización, hoy va ganando la normalización, ¿no? Entiendo. Bueno, no lo sé, porque yo creo que lo que hemos aprendido son varias cosas. Primero, que los activos bélicos son múltiples y variados. Puede ser una vía de transporte, pueden ser materias primas, pueden ser aranceles, pueden ser 1000 cosas. Hemos visto que activos bélicos ahora hay muchos, ¿no? Ahora y siempre, lo que pasa es que ahora se pueden utilizar, ¿no? Y que además funcionan porque ahí están negociando.
Hemos aprendido además que a pesar de que se quiere preservar la no globalización, es decir, volver a tu casita, pues cuando hay un conflicto en una parte del mundo, todos pagamos la factura. Y lo que nos falta por aprender es ver si es verdad que volvemos a una normalización, porque el petróleo va a fluir, los precios de la energía bajarán, pero yo no estoy segura de que la cesta de la compra, que es lo que importa al consumidor real, vuelva a los precios anteriores. Porque yo hasta ahora, y llevo ya años, veo cómo suben las cosas y luego se resisten a bajar. Cómo los precios de los billetes aéreos han subido en base a la carestía del petróleo y demás, y a ver si es verdad que este verano ya empiezan a reflejar el precio de los 79 y pico. No. A ver qué representa esto de cuánto es lo que se tiene que recaudar en diferentes partes del mundo en impuestos para pagar las facturas de esa guerra por dos personalidades enfrentadas. Sí, que lo tenemos que pagar todavía. Que lo tenemos que pagar todavía, ¿no? Y todavía queda por pagar y ahorrar para otra guerra que siempre, y yo siempre la saco, que está ahí olvidada, a las puertas de Europa. Y seguimos sin resolverla, ¿no? Y ver qué impacto tiene todo eso en las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Es que nos queda mucho por ver. Lo único que se ha resuelto es la patata caliente de Trump, que necesitaba un armisticio, vamos a ponerlo así, antes de sus elecciones de medio mandato. Y con tiempo suficiente, como decías tú, ¿no?, para generar su relato y para hacer su campaña de marketing y venderlo como un triunfo. Y es el único que en este momento cuenta con lo que necesitaba. Los demás, vamos a ver, estamos a la expectativa, ¿no? Y vamos a ver también esto cómo se refleja en la opinión pública estadounidense, porque yo estoy convencida de que si ahora en los próximos meses, estos meses de verano, Trump ve que esto realmente no está beneficiándole, hace cualquier otra cosa. En septiembre, octubre se saca otro conejo de la chistera, igual que se sacó el de Maduro, igual que amenazó Groenlandia, igual que ha hecho lo de Irán, Cuba, o sea, Colombia en su momento también. También habló de Colombia, lo que sea. O sea, yo creo que todo esto va a estar muy mediatizado por cómo realmente la opinión pública estadounidense compra el relato que Trump quiere construir. Porque si él ve que el relato no es favorable a sus opciones en el midterm, otro conejo saldrá de la chistera. ¿Cuál? Pues no sé. A elegir. Otra vez aranceles. Oye, Groenlandia sigue estando ahí. Al final. Yo creo que es Cuba. Cuba puede ser. Cuba. Sí. Cuba, hombre, yo creo que se ha dado cuenta de que con Irán ha apuntado muy alto, que al fin y al cabo Irán no ha sido tan fácil como él se pensaba, que no ha sido lo de Venezuela, de entro, salgo y me quedo tan ancho. Entonces, bueno, yo creo que llegado el caso buscará un objetivo que desde el punto de vista de marketing le beneficie, pero que sepa que realmente tiene unas garantías altas de éxito. Y en ese contexto posiblemente Groenlandia no va a tener tanto éxito, pero Cuba, por ejemplo, pues es mucho más fácil porque la opinión pública estadounidense en general, bueno, es muy favorable a resolver la situación de Cuba. Estados Unidos está lleno de cubanos emigrados. Así que tenemos una enorme oportunidad para seguir ejerciendo el sentido crítico de las cosas, ¿no? Porque la capacidad de generar ruido de los líderes políticos es infinita. Lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Esa capacidad de distraer a los ciudadanos con cualquier cosa. En España tenemos un ejemplo continuado, ¿no?, de sesión continua y permanente, ¿no?, de ese tipo de cosas. En España tenemos una película de para terror. no mirar los problemas profundos, reales que tiene el país. Tenemos un auténtico show diario que va cambiando cada 5 minutos, además, si os fijáis. Es increíble. Y la economía sigue funcionando a su manera, que también es increíble. Y luego yo creo que todo el mundo entra con ideales altos como este, y vuelvo a la política americana, porque si hablamos de la nuestra siempre hay algún callo que pisar, ¿no? Como en su discurso inaugural pues proclama la independencia, proclama todo lo que va a hacer, y todos ves, esto es lo que debe de ser, eso está muy bien, tal. Y son grandes mentes privilegiadas. Ahora hablas de Kevin Warsh, ¿no? Del presidente de la FED que acaba de estrenar su... Sí, que a mí me encantan esos discursos de altos ideales y de independencia. A ver cuánto le dura. Porque claro, ahora Trump estaba ocupado y de viaje. Espérate que vuelva a casa. O que haga algo que a Trump no le guste. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te ha parecido Kevin Warsh, Miguel? ¿Le has escuchado, le has visto en su primera actuación como presidente de la FED? Sí.
Sí, no, le he visto, bueno, pues está en una línea continuista, lógicamente, en este caso, porque evidentemente si le está o quiere obligar Trump a que baje los tipos de interés, pues él bajarlos no los puede bajar, con un 4,2% de inflación en Estados Unidos, y lógicamente dice, bueno, de momento no hago nada ante la duda y tal, ¿no? Pero también es cierto que hay que analizar ese 4,2%, que no parece que los analistas lo estén haciendo. Es decir, la economía, como bien sabéis, tiene unos retardos de meses, incluso hasta de un año, y todos esos aranceles que ha puesto Trump, a la larga sabíamos que iba a generar inflación interna. La pregunta es, de ese 4,2%, ¿qué parte es por la guerra de Irán y qué parte es por los aranceles? Mi opinión personal es que casi todo es por los aranceles, porque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y no necesita comprárselo a nadie. Por tanto, ¿qué es lo que ha influido en ese 4,2%? Bueno, en fin, espero que los analistas norteamericanos se metan bien en la economía y en algún momento nos lo digan. Pues sí, ya estamos escuchando un montón de análisis. Hemos escuchado al propio Kevin Warsh. No sé si podemos rescatar alguna de sus declaraciones cuando él habla de, como si fuera un título de la serie de la Guerra de las Galaxias, de un nuevo capítulo. A new chapter for the central bank. Some fresh thinking. Un nuevo capítulo para el Banco Central, un cambio de enfoque. Creo que lo que les hemos ofrecido a los mercados, a los hogares, a las empresas es el compromiso de hacer preguntas difíciles de modo que podamos cumplir con las promesas que hemos hecho antes. Son muchos cambios que asimilar para los mercados financieros. No me llamaría especialmente la atención cómo reaccionen en los primeros minutos, incluso en los primeros días. Lo que considero más importante es que los mercados financieros, y al menos con una importancia hogares y empresas, sepan que el Banco Central cumplirá con la estabilidad de precios. Así todo serio, todo formalito lo ha dicho. Qué bonito. Qué bonito. Sí. ¿Os ha gustado? Sí, es como a mí yo lo oía anoche, lo oía ahora, me sigue recordando a un político en campaña, lo siento. Pero, o sea, no he dicho nada que nadie no quiera oír, y he dicho algo que todo el mundo va a aplaudir y que todo el mundo va a comprar. La realidad, bueno, pues ya veremos. Además, él ya de primeras ha dicho, bueno, lo que pasa al principio, los primeros días, no le hagáis caso, que luego ya sí, eso ya veremos más adelante. Tomadlo en broma, pero comentábamos esta mañana en que Kevin Warsh quiere que sea menos expresiva la Reserva Federal, explicar menos las cosas que hace. Así que un punto de razón tiene. Va a haber mucha más actividad, mucho más animados los mercados de predicciones, los Polymarket y compañía, ¿no? Hay quienes tengan la información, van a jugar mucho más fuerte. Un punto de razón tiene. Esto es como cuando en una competición te dedicas a mirar a ver cómo van los otros. O sea, dedícate a hacer lo que tienes que hacer y compite, ¿no? Pues si estás mirando a ver qué hacen otros antes de actuar, por lo tanto, eres menos eficaz. Sobre todo vas al rebufo, no aspiras a liderar ese futuro. O sea, que algo de razón tiene que muchos pierden tiempo en esperar y ver y mirar y observar qué hace la Reserva Federal o qué hacen otros. Quien quiera saber qué van a hacer los mercados europeos enseguida, falta nada para que abran. Ya viene Laura Blanco con Sandra Torrecillas con el informe y con lo que van a hacer, así que no se lo pierdan. Isabel Aguilera, Inmaculada Serrano y Miguel Córdoba, la gran tertulia de la economía. Gracias y buen día. Gracias, Luis. Gracias, buen día. Encantado. Buenos días.